Mateo en su capítulo 9, a los que nos dan seguimiento a través de distintos medios como los medios electrónicos y las redes sociales, estaremos considerando la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 9. Esta es la iglesia bíblica Casa de Misericordia. Desde aquí predicamos para todas las naciones. Nuestro mensaje no es solo para la iglesia, es para todas las naciones. Mateo en su capítulo 9 a la letra dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. En el verso 36 en adelante: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La palabra del Señor, si hay algo que recalca muchas veces el Señor Jesús enseñando, es a que nos cuidemos de los falsos maestros, los falsos profetas. Esto porque el Señor sabía que se levantarían falsos ministerios, porque la gente que conoció a Jesús, algunos dijeron: esto funciona, me voy a meter a maestro y voy a arrastrar una multitud y voy a tener tantos seguidores como él, me voy a meter a ser hijo de Dios, voy a decir como él decía y voy a tener un pueblo así como él. Por eso en el tiempo consultaron a Gamaliel, que era un maestro, de hecho fue el maestro de Pablo, referente a qué se debía hacer con esos seguidores de Jesús. Y él dijo: hace un tiempo apareció tal persona diciendo que era alguien importante, y al poco tiempo desapareció. Después de este se levantó otro diciendo que era alguien importante, pero con el paso del tiempo sus seguidores desaparecieron y él también desapareció. Y si este Jesús no es quien él dice ser, también con el paso del tiempo desaparecerá. Ahora, tengan cuidado con estos hombres seguidores de él, porque si resulta que es verdadero, ustedes pueden hallarse luchando contra el mismo Dios. Se levantaron falsos Cristo, y en el mundo hay falsos Cristo. De hecho, hay alguien por ahí que dice que ella es Cristo, pero que ahora vino en forma femenina. Hay otro que dice que Él es el Padre. Por el mundo no es nuevo que se levanten falsos ministerios. La palabra del Señor
registra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, el verso 2, hablándole Cristo a través de su ángel a la iglesia de Éfeso, le dice: yo conozco tus obras, que no soportan, no resisten a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Esto quiere decir que también se levantaron hombres diciendo que eran apóstoles. ¿Por qué? Porque descubrieron que el grupo de los apóstoles tenía una gran multitud de seguidores. Y como al hombre le fascina que lo sigan, el hombre por naturaleza le gusta que lo halaguen, que lo sigan, que lo obedezcan, que él sea el jefe, el mandamás, el tuntumpote. El hombre le fascina eso. El hombre le encanta ser el jefe. Por eso hay personas que ellos son millonarios y ellos quieren ser el presidente. ¿Para qué? Para mandar. Para ser yo quien decida esto y aquello. Y que lo elogien, que lo halaguen. La Biblia le llama lisonja cuando uno para echándole flores. El Señor Jesucristo deja evidencias en la Biblia para que nosotros, la iglesia, nos cuidemos de los falsos llamados y de los ministerios falsos. ¿Cómo uno puede identificar que un ministerio es falso? Le voy a dar por lo menos 3 marcas que usted debe atesorar para que le sirvan, no solo en la iglesia bíblica, Casa de Misericordia, sino que si un día usted sale tal vez a enseñar o a predicar, tal vez a otra nación, porque de esta iglesia se levantarán predicadores para otras naciones del mundo. De aquí se levantarán otros pastores para pastorear otras iglesias, para que usted tenga el conocimiento. Lo primero que evidencia que un llamado es falso es que los falsos ministerios arrastran la gente hacia ellos, no hacia Cristo. Lo arrastran hacia ellos y no hacia Cristo. Por eso yo a nadie le echo flores. Yo soy del tipo de gente que yo trato igual al prieto, al blanco, al que es millonario, al que no tiene nada. Porque no busco arrastrar gente hacia mí, sino llevarle gente a Cristo. Gloria a Dios. Eso es lo primero. Lo segundo que un ministerio falso hace es que se enfoca en lo financiero. Porque lo que está buscando son ganancias. Se enfoca en lo financiero, en llevarte mensajes y enseñanza que tuercen tu voluntad, tu pensamiento, te emboban la cabeza para sacarte del bolsillo lo que tienes para que se lo lleve a ellos. Ven y pacta con Dios y tráete $1000 que Dios te lo va a multiplicar. Y es cierto que Dios te lo multiplica, pero no es como ellos dicen, llevándoselo a ellos. No, Dios te lo multiplica cuando tú lo haces de corazón, como dador alegre, porque Dios le gusta el dador alegre. Cuando uno lo hace de corazón, no para fulano, sino para Cristo, Dios eso lo toma en cuenta y Él te bendice. Por eso tienes que tener en cuenta los ministerios que se enfocan en las finanzas. Hay una doctrina que le llaman el evangelio de la prosperidad. Yo quiero decirle a los ciudadanos del mundo que no existe un evangelio de la prosperidad. Lo que existe es una doctrina falsa de prosperidad. El evangelio es solo uno y es el evangelio de Jesucristo, que es para salvación y vida eterna. El evangelio es poder de Dios. No hay más evangelio, es solo uno. El apóstol
Eso significa la palabra anatema. Los llamados falsos se enfocan, número uno, en atraer personas hacia ellos. Número dos, en las finanzas. Y la tercera marca de un ministerio falso es que nunca, jamás de los jamás ataca el pecado. No ataca el pecado. ¿Por qué? Porque no quiero que se me enoje fulano. Porque lo que me interesa no es que la gente se salve. Lo que me interesa es que la iglesia se llene. Porque mientras haya más gente, hay más ofrenda y hay más diezmo. Y si aquel se disputa, alaba la gloria de Dios en esta hora. Y si aquel, y yo me pongo a corregirlo, se me van a ir. Y Dios lo que quiere son almas que se salven, no almas que mantengan a otro. Hay alguien que ha entendido que tú te sustentarás con el sudor de tu frente, sino con el sudor de quien te queda al frente. Alaba a Dios. Hay gente que entendió eso, que van a vivir con el sudor del que le queda al frente. Están jugando ping-pong con el cerebro de mucha gente incauta que se dejan embobar la cabeza. Y hay personas que yo he sabido que aún han hipotecado su casa para ir a pactar con fulano de tal, porque Dios le va a multiplicar lo que ellos llevaron. Pierde la casa y después pierde también a fulano, porque después cuando lo anda buscando, usted dijo, los guardias no te dejan pasar a donde está él. Entonces, esas tres marcas deben tener pendiente. Arrastran las personas hacia él, se enfocan en los económicos y no atacan el pecado. Ahora bien, hablemos de cómo ocurre un llamado, y en base a tres preguntas será lo que le quiero exponer en el resto del tiempo que me queda. Lo primero es: ¿quién llama pastores al ministerio? ¿Quién es el que llama pastores al ministerio? Donde leímos, donde dice en el libro de Mateo, en el capítulo 9, donde el mismo Señor Jesucristo dice: orad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Es obvio que Él se está refiriendo al Padre. Él está hablando del Padre. El Padre es el Señor de la mies. Ahora, palabra del Señor, libro de Efesios, en el capítulo 11, el verso 4, dice: y Él mismo, allí está hablando de Jesucristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. Entonces, quien llama obreros al ministerio es el Padre, pero también los constituye el Hijo. La palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, el versículo 28, dice: mirad por vosotros mismos y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la grey de Dios. En el primer verso que leímos en Mateo, quien manda obreros a su mies es el Padre. En Efesios capítulo 4, el verso 11, quien constituye esos obreros es el Hijo. Pero en Hechos capítulo 20, el verso 28, quien lo está estableciendo es el Espíritu Santo. De modo que para alguien tener un llamado genuino, tiene que tener la participación de las tres divinas personas, diciéndole: ven el Padre, diciéndole: ven el Hijo, y diciéndole: ven el Espíritu Santo, constituyéndolo en la iglesia. Ahora bien, son el Padre, el Hijo y el Espíritu quienes constituyen obreros en la iglesia. Pero ¿cómo es este llamado? ¿Cómo se sabe cuando Dios está llamando a alguien? ¿Cuáles son las marcas que alguien debe tener para uno
involucra que Dios alumbra los ojos del entendimiento del liderazgo para darse cuenta que Dios te está llamando a servir en un área determinada. Es el liderazgo de la iglesia quien se va a dar cuenta que Dios te está llamando, por ejemplo, al pastorado. Es el liderazgo de la iglesia quien se va a dar cuenta que Dios te está llamando al diaconado. Es el liderazgo de la iglesia que se da cuenta que Dios te ha dado un don de canto y te está llamando a ser salmista de Jehová. Es el liderazgo de la iglesia quien Dios le alumbra los ojos del entendimiento para darse cuenta que Dios quiere que tú seas alguien del ministerio de intercesión, donde Dios lo que quiere es que tú seas alguien que ore, que clame por la iglesia, que clame por el pueblo, que clame por los enfermos, que clame por los presos, por los huérfanos, por las viudas. Y le comunico que el ministerio de intercesión es el ministerio de Cristo. Cristo es nuestro intercesor. Él está continuamente delante del Padre intercediendo por nosotros. Dio tal error, Padre, pero perdónalo. Porque yo pagué el precio de ese error también en la cruz del Calvario. Mira, Padre, defiende a fulano, defiende a fulana. Mira cómo se identifica: sirviendo. Te involucra en el servicio y entonces Dios alumbrará los ojos del liderazgo para darse cuenta que Dios quiere usar a tal persona en tal cosa. Pero en el mundo tenemos un problema de marca mayor. Las iglesias del mundo, escuchen esto: cualquier loco viejo que se le ocurra enojarse en la iglesia y que se va y que va a alquilar un lugar en tal sitio y va a comprar silla y él es el jefe y ya es pastor, sin tener llamado, sin tener la preparación, sin tener nada de lo que establece la palabra del Señor para poder ser parte de un ministerio. Porque se le antojó, o se enojó, o quiere ser el jefe. Otros lo hacen por ganancia, para tomar decisiones yo con lo que llegue. Por eso yo siempre le enseño a la iglesia que lo que llega a la iglesia, la decisión no son del pastor Jorge Solano, la decisión es de la iglesia. Por eso yo, si se va a usar algo de la iglesia, yo consulto a la iglesia. A mano levantada se puede hacer esto, porque eso es de la iglesia. Y yo se lo enseño por si alguien alguna vez llega para engañarlo, que ustedes sepan, eso no es así. Porque alguien nos enseñó cómo son las cosas. Aleluya. Se acabó embobarnos la cabeza a nosotros. Sí. Alguien, Dios lo envió para abrirnos el entendimiento. Los pastores del mundo no enseñan este tipo de cosas porque a ellos no les conviene. No lo enseñan. Pero como yo no estoy enfocado en lo de aquí abajo, estoy enfocado en lo de allá arriba. Entonces yo quiero que cuando usted llegue a ser pastor, que usted sepa cómo guiar a la gente por el camino correcto en el evangelio. Cómo se hacen las cosas para agradar al Señor en la iglesia. Entonces tenemos un problema de marca mayor. Cualquiera que tú te encuentras por ahí, pero ¿cuál pastor? Y tú le preguntas qué significa la palabra pastor, tú le estás hablando chino. Cuando tú le hablas, oye, que tú le dices nada, catataca, catanacha, pelatale, cucaracha, perdón. No sabe. ¿Por qué? Porque no se preparó. Porque su llamado no es genuino. Cuando hay un llamado genuino, tú desde que escuchas a la persona dices, no es que lo diga, es que se nota. Recuerdo que en una ocasión me invitaron a predicar a un lugar y yo no conocía al pastor y el pastor le dijo, bueno, yo voy a ver si eres evangelista, yo te voy a decir, porque si no es evangelista
evangelista, son 4 días de campaña, pero nada más va a predicar el primer día. Y cuando empecé a predicar, se metió un viento y una gloria, y se metió Dios a soltar palabras, y el hombre de la mano hacía señas que el invitó decía, no, sí, es evangelista, sí, predica, gloria a Dios. Digo yo, bueno, gloria a Dios, porque el joven me dijo a mí, bueno, el pastor me dijo tal y tal cosa, ahora así que Dios lo use, porque él es bien delicado. Ya, tranquilo. Recientemente yo fui a una iglesia de visita. A mí alguien me dijo que iba a predicar si el Espíritu ponía que predicara. Entonces, ya yo fui con el mensaje preparado, porque yo digo, no, desde que llegue, Dios va a hablar por mí. Amén. Desde que entramos, se acercó el pastor. Fíjense que el Señor me pone que le dé el mensaje a ustedes. Y yo tengo testigo aquí de eso. Bueno, gloria al nombre del Señor. Yo te digo, el Señor va a hablar por mí. Yo no voy a tener, Él va a venir a donde mí. Y yo llego a la iglesia y me siento atrás. Yo no soy de los que llega y se sienta para allá adelante a lucirse. No, yo me quedo allá atrás. Mire, yo estaba en actividad y yo tengo, mire, ¿quiénes fueron conmigo a la última vez que prediqué allá en la actividad? Mire, yo estaba parado allá atrás y de allá adelante el predicador no me conoce. De allá adelante, mira usted, el ministro, si venga a ministrar para acá. Y usted alaba la gloria de Dios. De allá él me llamó. Y qué bueno que miembros de la iglesia de aquí estaban allá. Sí, y el pastor dijo, pero a mí me impresiona, porque a él nadie le dijo quién era él. Él lo llamó y él no lo conoce. Y si yo no le había dado un privilegio, porque él llegó un poco tarde, yo le iba a dar en la apertura del servicio, pero llegamos un poco tarde. Decirle nada a ese predicador, es de El Salvador. Tú eres ministro de Dios, venga a ministrar para que Dios, gloria a Dios. Bueno, Señor, pues gracias. No puede alguien, escúcheme, ya voy aterrizando. No se es pastor porque tú tuviste un sueño. Ahora hay una gente, no, yo me soñé, Dios me dijo y Dios me habló, porque la gente no dice que se soñó, no dice Dios me habló. Y si tú le dices que no es que Dios me habló, yo tuve la visión y el Señor me dijo, ve y pastorea.